día de hoy vamos a trabajar lo que son las conversiones de unidades a través del sistema métrico decimal. Para comenzar a trabajar con conversiones debemos recordar estos tips que son bastante importantes. En primera instancia, si vamos a convertir longitud, capacidad y masa, las unidades deben variar de 10 en 10. Si vamos a trabajar con superficie, las unidades van a variar de 100 en 100. Volumen, sus unidades varían de 1000 en 1000. ¿Dónde varían las unidades que les acabo de decir anteriormente? En esta escalera que les estoy mostrando. Cada escalón, si estamos trabajando con una unidad de longitud, por ejemplo, va a valer 10. Es decir, que si bajo para acá son 10, si bajo para acá son 100, si bajo para acá son 1000 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre si estamos subiendo 10, 100, 1000. Cuando estemos bajando para convertir una escalera, debemos multiplicar, y cuando estemos subiendo en esta escalera debemos dividir. Continuamos con unidades de superficie. Se cambia de 100 en 100, es decir que ahora cada escalón que suba o que baje debe ser 100. Es decir, bajamos un escalón, son 100. El siguiente escalón vuelvo a multiplicar por 100, serían 10.000. Y así sucesivamente. Luego lo hacemos con el volumen. Pasa lo mismo, pero ahora esta vez de 1000 en 1000. 1000 y cada escalón 1000, 1000, o multiplicando, o en este caso el factor de conversión va a ser una división, pero siempre es multiplicar por 1000. Además del método de conversión por la escalera, también tenemos el método por tabla de prefijos. Ese método también lo deben buscar ustedes. Necesito que investiguen tabla de prefijos. Pero aquí tenemos una pequeña tabla para ir trabajando. Se divide de esta manera: prefijo, símbolo y su factor de conversión. Está dividida en dos partes, como pueden observar. En el medio aparece la unidad y tenemos los múltiplos altos, en este caso, o los múltiplos bajos o submúltiplos. Entonces, comenzamos a trabajar. Giga lo vamos a escribir con una G mayúscula y vale 10 a la 9. Mega con una M mayúscula y vale 10 a la 6. Kilo con una K mayúscula y vale 10 a la 3. Hecto con una H mayúscula y vale 10 a la 2. Deca con una D mayúscula y vale 10. La unidad no tiene un valor. Continuamos aquí. Vamos a transformar unidades aplicando los dos métodos: el método de la escalera y el método de la tabla de prefijos. Primero comenzamos con el método de la escalera. Debo convertir 1,5 kilómetros a metros. Primer paso: 1,5 kilómetros. Me ubico en la escalera. ¿Cuántos escalones bajo? 1, 2, 3. La regla me dice que si voy bajando debo multiplicar. Entonces quiere decir que debo multiplicar por 10. 10, 100, 1000. Coloco aquí multiplicando por 1000. ¿Pero por 1000 qué? Llegamos a la unidad. Entonces es 1000 metros. Y divido entre 1 kilómetro. Cuando hago esa multiplicación, ¿por qué debo colocar ese 1 kilómetro aquí? Porque debo simplificar esta unidad para que esta, el metro, ocupe el lugar de esto. Por tal motivo, simplifico, simplifico y multiplico 1,5 por 1000. Eso nos da 1500 metros. Listo esto, vamos a hacerlo ahora por el método de tabla de prefijos. 1,5
kilómetros. Cuando ustedes se ubiquen en su tabla, el prefijo kilo es igual a 10 a la 3. Entonces, ¿qué hacemos? Esta K la vamos a reemplazar por este valor que está aquí. Se me queda 1,5 que multiplica por 10 a la 3. Y la unidad se mantiene. Y esto sigue siendo igual a 1500 metros. Fíjense entonces, en este caso estamos trabajando con capacidad. Hay que saber diferenciar entre volumen y capacidad. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. Cuando hablamos solamente del litro, es capacidad. Si lo estuviéramos trabajando en centímetros o metros cúbicos, estaríamos hablando de volumen. ¿Okay? Entonces, ojo con ese detallito por aquí. En este caso es de centilitro a litro. Vamos a aplicarlo con el método de la escalera. En este caso, debo ir de centi a litro. Entonces, voy subiendo. 1, 2. Entonces coloco por aquí 564 centilitros. Coloco a multiplicar. Muy bien. Pero en este caso vamos a dividir. ¿Por qué me dice la regla? Cuando voy subiendo, debo dividir. Entonces, ¿divido por cuánto? ¿Cuántos escalones subí? 1, 2. 10 por 10 son 100. ¿100 qué? 100 centilitros, que equivalen a 1 litro. ¿Por qué colocamos el litro aquí ahora? Porque este litro debe ocupar el lugar del centilitro. Simplificamos aquí y esto nos debe dar 5,64. Bien, así es aplicando el método de la escalera. Ahora vamos a hacerlo con el método de tabla de prefijos. Ese 564 lo volvemos a escribir, 564 centilitros, pero ubicamos en nuestra tabla el prefijo centi, que equivale a 10 a la menos 2. Entonces esta C que está aquí va a ser reemplazada por su factor de conversión. En este caso nos va a quedar 564 por 10 a la menos 2 y el litro ocupa el lugar de la unidad. Cuando resolvemos esto, obtenemos que es 5,64 litros. Muy bien, entonces continuamos con este proceso de conversión. Ahora, si nos damos cuenta, están elevadas al cuadrado. Quiere decir entonces que estoy trabajando con unidades de superficie. Muy bien, pero le podemos seguir aplicando el método de la escalera y el método de tabla de prefijos. ¿Cómo lo hacemos? Primer paso, 500 centímetros al cuadrado. Aquí siempre voy a multiplicar. ¿Dónde va a cambiar? Según vaya subiendo o vaya bajando. En este caso estoy en centi. Estoy aquí, voy a subir ¿cuántos escalones? 1, 2. Subimos 2 escalones. Pero ¿qué decía la propiedad que aplicamos en un principio? Que cuando es superficie debe variar de 100 en 100. Es decir, que esta vez será 100 por 100, que serían 10.000. 10.000 centímetros cuadrados por un metro cuadrado. ¿Por qué lo hacemos? Vuelvo y repito, necesitamos eliminar para que ésta ocupe su lugar. Muy bien, cuando hacemos esta división, estos dos ceros que están aquí, simplificamos con estos dos ceros que están aquí y queda 5 entre 100, que eso, su equivalente, vamos a colocarlo por aquí abajo, su equivalente sería 0,05, o que también va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 metros cuadrados.
Recuerden que como iba subiendo, debíamos dividir. Vamos con la tabla de prefijos entonces. Mismo procedimiento. 500 centímetros. Ubicamos en nuestra tabla el prefijo centi, que vale 10 a la menos 2. La C va a ser reemplazada por ese valor que está allí. Entonces nos queda 500 por, abro paréntesis, 10 a la menos 2. ¿Por qué abrí paréntesis aquí y no lo hice en el caso anterior? Ah, porque estamos trabajando con superficie. ¿Y qué me dice la superficie? Que debe estar elevada al cuadrado. Entonces, la unidad ocupa su lugar. Metro cuadrado, metro cuadrado. Aquí aplicamos propiedad potencia de una potencia. Tenemos 500 por 10 a la menos 4. 2 por 2, 4 metro cuadrado. Y esto que está aquí sigue siendo igual a 5 por 10 a la menos 2 metro cuadrado. ¿Por qué me da el menos 2? Porque recuerden, aquí tengo un número entero. Ese 500 es lo mismo que yo diga 5 por 10 a la 2 por 10 a la menos 4. Y la propiedad de la notación científica, esto es 5 por 10 menos 2. Continuamos entonces. En este caso estamos transformando unidades de volumen. ¿Cómo diferenciamos volumen de capacidad? Ah, porque ahora están elevadas al cubo. Bien, entonces vamos a convertir de metro cúbico a decímetro cúbico. 0,5 metro cúbico por, nos vamos para acá, bajamos. Ah, resulta que acontece que debo bajar un solo escalón. Y si es bajando, según la regla, me dice que es multiplicando. Ah, entonces voy a multiplicar por 1000. Por 1000. ¿1000 qué? 1000 decímetros cúbicos. Y coloco a dividir por un metro cúbico para poder eliminar esta unidad. Cuando multiplicamos esto, nos va a dar que es 500 decímetros cúbicos. Ahora vamos a transformar unidades de tiempo. Las unidades de tiempo deben aplicarse con el factor de conversión, que es otra forma de realizar conversiones de unidades. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. 120 segundos, ¿a cuántos minutos equivale? Muy bien, esto es lo que conocemos como regla de 3. Aquí vamos a multiplicar 120 segundos por un minuto y vamos a dividir por 60 segundos. Simplificamos 60 con 60 y esto, perdón, segundo con segundo. Este 0 también lo podemos eliminar y nos queda 12 entre 6. Que ese 12 entre 6 es igual a 2 minutos. Continuamos entonces. Ahora vamos a convertir con una fracción, en este caso 3/4 de hora. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. 3/4 de hora, ¿cuántos segundos tendrá? Multiplicamos 3/4 de hora por 3600 segundos y vamos a dividir entre una hora.
Simplificamos aquí. Y esto nos da 2700 segundos. Bien, ahora vamos a convertir unidades derivadas o compuestas. ¿Por qué son derivadas o compuestas? Porque surgen de la unión de dos o más unidades. En este caso estamos una unidad de longitud con una unidad de tiempo. Vamos a convertir entonces esos 120 metros por minuto a centímetros sobre segundo. Colocamos 120 metros sobre minuto, que multiplica a 100 centímetros entre un metro. ¿Por qué coloco 100 centímetros? Factor de conversión. Un metro equivale a 100 centímetros. Sigo multiplicando. Multiplico allí ahora por un minuto entre 60 segundos. Continuamos entonces. ¿Por qué 60 segundos? Porque sabemos por el factor de conversión que un minuto equivale a 60 segundos. Podemos simplificar metro con metro para que centímetro ocupe su lugar y minuto con minuto para que segundo ocupe su lugar. Toda esa multiplicación nos da un valor de 200 centímetros sobre segundo. Para terminar con nuestra clase, ahora vamos a convertir una unidad compuesta o derivada, metros sobre segundo, a otra unidad compuesta o derivada, kilómetros sobre hora. Muy bien, volvemos a colocar nuestra unidad. 7200 metros sobre segundo. Multiplicamos por, y debemos llevarla a kilómetros. Entonces, por un kilómetro, factor de conversión, 1000 metros. Por, estamos trabajando con segundos, entonces aquí van 3600 segundos entre una hora. Metro y metro lo puedo simplificar para que kilómetro ocupe su lugar, y segundo también lo vamos a simplificar para que hora ocupe su lugar. Resolviendo toda esta operación obtenemos un resultado de 25.920 kilómetros sobre hora.